Hola, diosas y dioses, bienvenidos a un programa más de Dios las crea y nosotros nos juntamos. El día de hoy vamos a tener un tema muy importante. El día de hoy vamos a hablar de las discapacidades y de la inclusión en esta sociedad. Así que no se vayan y quédense con nosotros. ¡Y comenzamos! Bien, bueno, pues tenemos tema que debe de interesarnos, yo creo que a todos, aunque no todos hacemos caso, ¿no? Estamos hablando de discapacidad e inclusión. Y pues bueno, para comenzar, ¿qué entendemos como inclusión, no? Entonces, o qué entendemos como discapacidad. O sea, entonces esa parte es como, en el caso de la inclusión, es como respetar las habilidades o las formas que tienen tal vez otras personas y permitir o apoyarnos para que todos formemos parte de la sociedad, porque hay muchas cosas que son inaccesibles para las personas con discapacidades, ya sean físicas o en algunos momentos hasta, no sé si puede aplicar también una discapacidad mental, algo así, ¿no? De hecho es una discapacidad. Leíamos hace rato sobre las discapacidades. ¿Cuántos tipos de discapacidades hay? Hay discapacidad intelectual, física, visual, psicomotriz, auditiva, mental, como decías tú. De hecho, son entre 8 y 10, ¿verdad, Angie? Platicábamos que eran entre 8 y 10 discapacidades, imagínate, ¿no? O sea, cómo hay tanta discapacidad y no estamos, ¿cómo se podría decir?, preparados o no sabemos sobre conscientes, cómo manejar ¿no? esas, conscientes más que nada en cómo manejar ese tipo de discapacidades hacia la gente, ¿no? Muchas veces le hablamos a la gente que no está bien como si lentamente, ¿no? Entonces sí estamos muy mal informados, muy mal educados. Creo que no tenemos esa educación, ¿no? Hacia las personas con discapacidad, ¿no? Yo creo que también no tenemos esa conciencia y esa empatía por las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Yo sí les quiero platicar algo que me sucedió. Recientemente me esguincé un pie, entonces me lo tuvieron que enyesar y cuando salía, pues utilizaba o silla de ruedas o muletas, pero la verdad es que es bien pesado. O sea, yo me ponía a pensar y decía, ¿y la gente que tiene que vivir todos los días así? Digo, al final te acostumbras, ¿no? Pero, por ejemplo, fuimos a un restaurante, se me ocurrió pedir terraza por lo del COVID. Estaba en el tercer piso, no había elevador, no había rampa, entonces me la aventé de brinquito. Era bien pesado, bien difícil. Y sí le pregunté a la mesera, ¿no? Oye, pero ¿no tienen acceso a personas con discapacidad? No, es que por eso si hacen reservación se les pregunta. Le dije, ¿y si no, o sea, no los dejan entrar o cómo, no? Luego otra vez, salimos al súper, no aguantaba ya el pie o las muletas, por ejemplo. O sea, sí es bien complicado y hay mucha gente que no es empático contigo. No te Se te ayuda, atraviesan o hasta te ven feo, ¿no? Porque eres diferente. te dicen, te ven como que estorbas, ¿no? Te dicen Ajá, como, sí. quítate, ¿no? Y justo, igual fui a desayunar con unas amigas. Y bueno, empezamos a platicar justo de la discapacidad y una de ellas comentó que un tiempo tuvo que utilizar también silla de ruedas y que para subir a los elevadores era realmente complicado, porque aunque se ponía así enfrente del elevador, la gente la rodeaba para entrar primero. No le daban el acceso. Era así como de, quítate, no me importas, y se metían. Entonces, yo sí creo que es mucho de empatía, porque no sabes lo que la otra persona está padeciendo, está sintiendo. Por ejemplo, yo me imagino las personas que tienen alguna discapacidad visual o auditiva, pues sí está cañón, porque o sea, sí existen maneras de comunicarse, pero no sé si ustedes sepan que hay personas que son sordociegas. Entonces, qué joda, ¿no? sí, Qué joda, ¿no? Si sí. no ves, tienes tus otros 4 sentidos, por lo menos escuchas.
si no escuchas, pues por lo menos ves, pero imagínate que te quiten los dos. Sí está cañón. Claro. ¿Cómo te integras a una sociedad que además sí es discriminativa? No sé si así se diga, pero, pero sí, y son cosas que pasan, o sea, no estamos preparados, a pesar de que se habla mucho de que ya las empresas están siendo incluyentes y etcétera, etcétera. Creo que sí todavía nos falta muchísimo camino por recorrer. ¿Sabes qué es lo que creo, Angie? O sea, nos falta educarnos y es lo que está sucediendo. Nos están educando porque las personas con discapacidad educan a su familia, a su entorno, y entonces las demás personas se integran a ellos. Lo que ahorita está sucediendo es que nosotros, los que estamos bien, los integramos, y no, yo creo que es al revés. Cuando una persona, y díganos sus opiniones, cuando una persona en su familia, en su entorno, tiene una discapacidad, más bien tú te tienes que integrar hacia ellos para aprender, y es ahí cuando ve, por ejemplo, a una asociación, a algún lado, tú eres el externo y el extraño, el que te tienes que adaptar a ese nuevo estilo. Y yo creo que lo que nos falta es la educación más que la empatía, porque no eres consciente o te haces, ¿no? Porque igual en el Metrobús tienen una zona especial para silla de ruedas, pero la silla de ruedas abarca a lo mejor el espacio de 7 personas, ¿no? Y yo me pregunto, para ellos también es súper complicado tener una vida dentro de lo que cabe natural, pero por nuestras propias formas de tratar a las personas, porque no hay transporte para ellos, porque no hay señalamientos, porque no hay, y no tendría que haber uno especial, ojo, o sea, no estoy diciendo que tendría que haber uno especial, al contrario, eso se trata la inclusión, de nosotros educarnos a que forme parte del día a día, pero el tema es que tampoco les permitimos como, pues no pueden salir en un transporte público. Es muy raro, y creo que a los únicos que he llegado a ver son las personas que tienen discapacidad visual. Y aún así, todavía hay personas que así como que, pues ni les ayudas, ¿no? Y dices, oye, viene el metro, está atorado, pero no sé si se me es complicado. Me ha gustado unos videos que apenas comentábamos que los hayan visto, que en las empresas ya están teniendo gente, pues que habla un lenguaje de señas, por ejemplo. No sabes en qué momento, y curiosamente, las personas que llegan a tener este apoyo, pues es una persona de cocina, es una persona de limpieza, es una persona que, que es porque lo vive al día o porque está interesado en apoyar a la sociedad, porque muchas de esas personas no tienen familias con discapacidad, tampoco es obligatorio, ¿eh? O sea, yo puedo aprender, todos deberíamos de ser como más, pues ahora sí que incluyentes. De hecho, la definición de inclusión social nos dice que es un proceso de mejorar la oportunidad, las habilidades y la dignidad, sobre todo, de las personas que se encuentran en desventaja ante esto. Un ejemplo muy claro que se puso como muy viral fue cuando una de las maestras o profesores, al niño que tenía discapacidad, ellas se hacen o se ponen un canguro, se llama así, un canguro, y ponen aquí al niño y baila, y entonces ya lo estás haciendo incluyente, ya no es nada más como antes, ¿no? De bueno, ahí páralo, y pues que le haga así. O que vea nada más. Ándale, ¿no? Entonces ahora ya también este tipo de acciones que hacen los maestros está increíble, ¿no? Y yo también vi una niña de silla de ruedas, no, a ver, vamos a bailar todos, y le enseñan al niño a bailar de diferente manera, pero le giraba la silla, y ya empezamos a hacer diferente, pero nos falta educación. Ajá, es que no creo que los tengamos que ver como diferentes, porque pueden hacer cosas increíbles. No sé si recuerdan que hace un tiempo estábamos viendo videos de una chava que no tenía, creo que no me acuerdo si tenía piernas, pero por lo menos brazos no tenía. Se hacía La todo con chica los que pies, ¿no? escribe, ajá, la que escribía todo con los pies, se Sí, maquillaba escribía y todo. así. Todo. Y así hasta hay competencias para personas con discapacidad. Y tienen más Y, medallas. ajá, exacto, a eso Los iba. paralímpicos Se tienen ganan más muchas medallas. más medallas y supongo que el esfuerzo pues debe ser mayor. Ahora, también hay otra cosa, porque hay discapacidades de nacimiento y discapacidades conforme vas creciendo. Con el Y paso del ahí sí tiempo. debe estar bien cañonos. Imagínense perder la vista, no sé, a los 20, después de De que saber sí la tenías. moverte, vivir en tu vida de una manera y después tener que aprender a vivirla de otra, a adaptarte, ¿no? Y desde evitar o acostumbrarte a que la gente te hable o te vea como menos
o como con pena, ¿no? De, ay, pobrecito. Con lástima sería, Con no lástima. con pena, con Ajá, lástima. desde Porque eso, es que realmente es así. sí, desde eso a tener que subir escaleras, etc. Ahorita que decías lo del Metro Pris, yo nunca he visto a una persona en silla de ruedas en el metro. Y No. mientras hablabas estaba pensando, hay muchos metros que tienen escaleras y que aunque sean escaleras eléctricas, pero ¿cómo subes tu silla de ruedas ahí? No se puede. Y por ejemplo, yo ahora que anduve con muletas, o sea, era un show de verdad montarme en unas escaleras eléctricas, porque era así como el temor de, me voy a caer. O sea, sí doy el brinquito, pero ¿y si azoto? Y No, y subir y bajar aparte, escaleras es horrible. Sí, y eso que nada más era temporal, o sea, anduve nada No, más 2 semanas así. y conforme ibas acompañada, me imagino, Ajá, ¿no? sí, claro, sí, Alguien que ya no. tiene una discapacidad ya congénita, o sea, ya tiene que ir solo siempre, Sí, sí, ¿no? sí, exacto. Digo, al final del día, algo bueno que tiene el ser humano es que se acostumbra o se adapta a cualquier cosa, a cualquier situación. Eso sí, pero sí creo que ellos están aquí y todos los demás que estamos afuera, que tenemos la dicha de estar completos, conscientes y todo, tener todo en su lugar, sí deberíamos meternos más a ese mundo central donde se encuentran ellos, aprender más y tratar de entenderlo. Ser más conscientes, ¿no? Porque aunque dices, estamos conscientes, no lo estamos, porque Sí, no visualizamos a terceras personas, ¿no? sí, exacto. y aparte es Y real, mira, por ejemplo, yo que estoy en los viajes, o sea, tenemos y existen hoteles que tienen rampas y todos los accesos, habitaciones más amplias, pero ¿y para llegar al hotel? Sí, sí. ¿No? O sea, Hablamos dices, de no, Simplemente en ya los aquí lo baños, tenemos. hay, simplemente en los baños está el de discapacitados que está hasta el último y que nunca falta el corriente que va y se mete, ¿no? Y está No, amplio, pero ¿cómo llegan al baño? O sea, dices, y bueno. entonces lo que pasó fue que ahora ellos, de entrada, se tuvieron que educar ellos porque precisamente lo que dice Angie, tú como persona con discapacidad, tienes que investigar si el lugar tiene rampa, si tiene baños de discapacitados, si en el avión te pueden prestar la silla, si el hotel tiene una silla o tú llevas la tuya o hay espacios, ¿no? Porque una cosa es movilidad reducida y otra cosa ya totalmente la discapacidad, ¿no? Uh-huh. Pero se tienen que educar ellos para integrarse cuando dices, no debería de ser así, en teoría no debería de ser, si tú quieres ir al cine, tendría que haber el espacio en todos lados como regla, en la plaza, los accesos para subir, sí, en el cine está muy amplio, pero para subir allí, ajá, exacto. o sea, los lugares lo tienen, pero ¿y la calle? Si no respetamos al peatón. Y ni todos los lugares. El fin de semana fui a desayunar con Nico y teníamos ganas de ir a un Vips. Vips, patrocínanos. Que la verdad es que está muy bonito. Es totalmente diferente a los normales. Tiene un estilo colonial y así. Pero para entrar, tiene escaleras. Y luego adentro, para ir a tu mesa, tiene escaleras. No hay rampas, no hay elevador, no hay nada. Yo ya no traigo muleta, pero era de verdad bien pesado, bien difícil subir de brinquito o ir cojeando y es así como, hoy otra vez escaleras, ¿no? Te sientas y ya, y luego para bajar, otra vez, otro show. Entonces sí dices, no estamos siendo incluyentes en su totalidad, porque a lo mejor vas a un restaurante y dicen, somos incluyentes porque tienen menú en braille, ¿no? Ok, sí, Y pero estás enseñas, lleno de escaleras o tienes los accesos reducidos. Y entonces, ¿cómo pasa la persona con su bastón? Porque también necesitan un espacio amplio porque ellos se están moviendo. Eh, no sé cómo expresarme, que hacen un movimiento como más grande que su cuerpo, vaya, ¿no? Para ver qué hay Para desplazarse. alrededor de ellos, ¿no? Pero si el lugar tiene los accesos muy reducidos, pues tampoco pueden. O te Ya. dicen, creen que a veces el incluyente es de no se les niega la entrada, ¿no? Sí, pero pues si hablo lenguaje de señas, ¿cómo te pido el menú? Si nadie me como puede lo entender. dices, Sí, exacto. exacto. Hay una playa que yo soy amante de los viajes, ya lo saben. Hay una playa en Oaxaca que se llama La Entrega. Otra de las cosas tan simple como ir a vacacionar, que dices, me voy a meter al mar. Ahí son como unas sillas de ruedas. Vamos a pasar el video para que los vean al final. Son como unas sillas de ruedas,
flotantes, entonces él se puede meter a la silla, o incluso las personas que, por ejemplo, no las pueden levantar, no tienen el control de su cuerpo, son como como resorteras grandotas, y ahí te metes y los vas llevando y los metes al agua totalmente. ¡Qué padre! Entonces imagínate también para personas que están en silla de ruedas, que los puedas levantar, soportar, y también a los papás, porque esta es una onda, el que lo carga, el que lo ayuda, no todos tienen o la posibilidad para tener un enfermero o algo. Aquí es de todos se convierten en todo, ¿no? Y los meten adentro, los van sumergiendo con todo y el carrito a la playa. Y eso también está padrísimo, ¿no? Pues sí. Es Pues maravilloso. paso a pasito. Pues es que no vamos a hacer Con algo. conciencia hasta que no tengamos un caso cercano o de importancia, ¿no? En mi caso, mi abuelo era sordo y sí era como, yo lo veía, él hacía sus tareas, él iba ahí por hace muchos años donde está la iglesia esta de San Judas, ahí había como personas que enseñaban a sordomudos y le empezaron a enseñar a leer los labios. Y yo lo veía cómo hacía sus dibujos de la cara, de las gesticulaciones. Y cuando yo estuve con él más apegada fue en la etapa de la secundaria. Viví 2 años con ellos y mi abuelo me decía, a ver, háblame, dime. Y te intentaba, o sea, al final tenía que esforzarse por tratar pues de leer los labios, ¿no? Y de Interactuar alguna contigo. manera sí tienen que luchar muchísimo, ¿no? Mi sobrina casi no escucha y entonces como no oye, pues no, iba a la escuela, pero pues de a gracias, hasta que en el 5.º año se encontró, la trajimos a una escuela donde para suerte, o sea, realmente no hay casualidades, a ella le tocaba. Se vino 1 año a vivir conmigo, yo la metí a una escuela donde iban mis hijos, de anillo al dedo, la maestra que le tocó en el 5.º año es sordo, tiene déficit auditivo. Y entonces ella habla lenguaje de señas y ella, no, bueno, le transformó la vida a mi sobrina, ¿eh? O sea, si ella no se hubiera topado con la Miss Alejandra, o sea, yo no sé qué sería de mi sobrina, porque Alejandra, al tener ella la misma discapacidad que mi sobrina, le enseñó a leer, ella aprendió a leer, le empezó a enseñar lenguaje de señas y ahí es cuando se pasa con nosotros, ¿no? Porque a través de ella, pues, por lo menos mis hijos y yo, por lo menos su mamá, identificamos las letras que A, B, C, o sea, empezamos así, ¿no? O el cuídate mucho, gracias, hola, o sea, algunas cosas que empezamos a aprender con ella y por ella, pero de otra manera tal vez no, ni siquiera lo hubiese imaginado que fuese necesario. Exacto. Y lamentablemente así es, hasta que no nos pegan algo que nos duele, es cuando ponemos atención a ese tipo de cosas. Y entonces ya en esa lucha, trayendo con mi abuelo y ahora con mi sobrina, sí te enerva, ¿no? Decir, bueno, ¿qué onda? O sea, chambas para este tipo de personas, que ole, educación, ¿no? Porque, o sea, ella iba al salón y era tratada igual que los demás cuando ella no escuchaba. Entonces es bueno, o sea, ¿de qué estamos hablando? Y hasta que tienes a alguien en tu familia es cuando te puede, ¿no? Y Sí, hablaba Angie de las estadísticas y son muy bajas, ¿no? Bueno, a comparación de la población total. ¿Cuánto decías que era, Angie? El 5% del global de la población en México, el 5% son las personas que tienen discapacidad. Y es increíble porque sales y te encuentras por lo menos con una persona. Cada que estás en la calle, te encuentras a alguien que es invidente o que trae bastón o que trae silla de ruedas, no sé, algún tipo de discapacidad, ¿no? Y hay otra, el mayor porcentaje de ese 5%, el mayor porcentaje, el 53%, son mujeres. Tiene mayor discapacidad la mujer que el hombre. ¿A qué se debe? No sé. Pero sí, esas son las estadísticas. Fíjate que ahorita que estabas hablando de lo de que creas conciencia cuando te da en lo que te duele, yo diría que a veces, porque estaba pensando en la senectud. Cuando ya nuestros padres o nuestros abuelitos empiezan a perder la vista, a perder el oído, hay mucha gente que también se desentiende y que se hace loca, ¿no? Y que es como también complicado. O sea, hay adultos que usan pañal y para sus adultos cercanos, para sus familiares,
No es como de, ay, sí, yo lo hago, ¿no? No es como que se peleen por bañarlo, por limpiarlo, por cambiarle el pañal, ¿no? Al contrario, es como, ay, no, yo no, entonces hazlo tú, yo no puedo, no tengo tiempo, o lo llevamos a una institución a que lo atiendan. No, Entonces y si es bien les va, lavarse las manos, ajá, si bien nos va. Sí, sí, creo que hace falta mucha conciencia y yo sí quiero reiterar la empatía, porque si no tienes ese pensamiento de igualdad hacia la otra persona, hacia lo que está sintiendo la otra persona o lo que está viviendo, pues tampoco es como que puedas reaccionar, ¿no? O accionar en este caso. Pues es complicado, quieras Ujú. o no, es complicado para toda la sociedad, porque como dices, tú no sabemos cómo reaccionar, ¿no? O sea, no sabes cómo reaccionar ante una situación así. sí, Entonces, hasta sí. con tus mismos abuelitos, ¿no? Cuando no escuchan o los hijos se enojan, ¿no? Porque le tienes que repetir 10 veces y vas ahí viendo y vas como el hijo, ¿qué te están diciendo? Dices, ¿qué onda, no? Espérate, güey, sí. Hay un video muy Espérate, bonito en güey, internet, hay un video muy bonito en internet donde el muchacho, no sé, 30 y pico a 50, ¿no? Y el papá ya es viejito. Y le está diciendo, que no escucha, ¿no? Y el chavo llega un momento donde se enoja. No, papá, te estoy diciendo que no sé qué, y se enoja y entonces el señor le dice al final que él le enseñó a caminar, que él le enseñó a hablar y no hablaba, con toda la paciencia del mundo cuando estás bebé, ¿no? Y cómo era ahora. Y me parece, creo que se muere el señor, ¿no? Ay, qué triste. No me acuerdo si se muere, pero al final, pero sí, el mensaje es ese, o sea, te desesperas por 3 veces que te cuento la misma historia o que te estoy preguntando porque no escucho y te enojas, o sea, el tema es que te enojas y él, cuando tú eres el papá y lo estás viendo que se cayó 10 veces, 10 veces con el mismo amor lo vas a levantar. ¿Y por qué cuando Exacto. estás mayor no? Sí, es cierto. Una ocasión decía mi mamá, ¿no? Apenas se enfermó de un pie y me decía, es que ya, porque a ella le duelen mucho los huesos. Y es cierto, es lo que me imagino que Pris quería decir, ¿no? A los abuelitos llega un punto en el que ya se vuelven como unos bebés, ¿no? Porque ya hay que cambiarles el pañal, hay que bañarlos, hay que hablarles, como dice Pris, con toda la paciencia, ¿no? Y decía mi mamá una ocasión, ya estoy vieja, ya no me puedo tallar la espalda, ya no me puedo bañar igual que cuando era más joven y me retorcía los brazos y etcétera, ¿no? Dice, qué difícil es llegar a ser un viejo en esta vida. O sea, con ese tipo de gente, ¿no? Y es cierto, cuántas personas vemos en el tianguis que ya son adultos que andan en bastón, en muletas, en silla de ruedas, que compran su mandado. Y a veces somos, porque yo he sido de esas personas, que decimos, híjole, es que ya no puede, porque está aquí, con perdón la palabra, estorbando y no hay alguien que lo ayude. Pero es que es cierto, no somos empáticos. La persona que diga que no es cierto, que siempre ayuda al prójimo, es mentira, porque llega un momento en el que todos decimos, es que ¿por qué salen a la calle? ¿No? Es lo mismo con una persona con discapacidad, una persona que no ve, dices, chin, ¿cómo le hace para estar así, no? O sea, y no somos empáticos, eso es cierto. Y como dice Prince, cuando llegan las personas a ser adultos mayores, ya no ven, ya no escuchan, los hijos no tenemos esa paciencia que los papás tuvieron para enseñarnos. Pero sí, sí es cierto, o sea, sí tiene razón, pues llegan las personas adultas y ya les gritamos, se enojan, o no sé, sí es muy feo Y que uno como hijo está cabrón. y ojo también, porque muchas de las veces no tienen discapacidad intelectual, sino nada más en el cuerpo y dices, ¿por qué en los trabajos también, no? O sea, ¿qué onda con las personas que son dueños de empresas que no es imagen, o sea, la discapacidad la tienes tú en tu cabeza, ¿no? Porque dices, solamente no le falta una extremidad, o tuvo un accidente y la perdió, porque tampoco, como dices, tampoco es que haya nacido así y, y no pasa nada, pero habría que hoy en día ya se está aperturando más, pero sí que por ley puedan integrarlos, ¿no? Pues Y sí. eso sí, ya hay como más empresas que lo hacen. En HSBC contratan gente, por ejemplo, en silla de ruedas y son los que te reciben, la hacen como de hostes, los que te reciben y entonces ya te van pasando con los de los Pero escritorios, imagínate si ¿no? esa persona tiene un currículum bien chingón. Ajá, O sea, bueno, también sí, 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 Más es cierto. tarde hostes, ¿no? los incluyen, sí, pero no. O sea, es un sí porque la ley me lo
obliga, o en la sociedad que yo estoy me obliga, ¿no? Ajá. Pero, y luego, o sea, me das de Sí, hostes, tienes no estoy razón. menospreciando, pero a lo mejor tienen otro tipo Sí, a de, lo mejor son abogados, ¿no? sí, un ingeniero agrónomo, y dices, güey, no mames, ¿no? Y yo teniendo lo de hostes, pues tampoco. Ujú. Bueno, pero al final son pequeños avances, ¿no? Sí, Muy realmente, pequeños, pues, si como dicen quieres. ustedes, nos vamos educando, ¿no? Más bien no es que, o sea, es que nos tenemos que educar, o sea, tenemos que aprender. Y por algo se empieza, ¿no? O sea, ya a lo mejor te está de hostes, a lo mejor ya al rato encuentra algo que sí le permite laborar por lo que estudió, ¿no? O sea, sí Ujú. es complicado y sí es algo que tenemos que aprender día con día y pues, ni modos, hay que seguir incluyendo a la gente. Y hablamos de inclusión, de incluir a la gente discapacitada, no de hablar como tal, por favor. O sea, hay que recalcar eso, ¿sí? Porque ya toman la inclusión como que ya empiecen a hablar con sus cosas, o sea, Con no sus inventen. todeces. Exacto. O sea, Sí. estamos hablando de inclusión de gente que está discapacitada visual, mental, psicológica, etcétera, etcétera. No de que hablen como estúpidos, por favor. Por favor, ahí les encargo, Por dice en Zoom. favor, todos ustedes, déjenme hablar No lo así. hagan, no lo hagan, no lo hagan porque no está, está Existen canijo. cosas mucho más importantes en la sociedad que la manera de expresar, ¿no? O sea, incluir en la vida diaria. Exacto. O sea, no salgan con que todes y no sé qué tanta cosa dicen. Yo me estreso cuando hablan así los chamacos ahora. Ay, no. Fíjate que lo chido sería que todos hiciéramos esa conciencia y fuéramos solidarios, porque realmente el poder ayudar a ser inclusivos lo podemos hacer todos, todos. No necesitamos nada para apoyar, ¿no? Exacto. Yo tengo una Ah, tía bien bonita que ella siempre se ha preocupado por el prójimo y estudia lenguaje a señas, mi tía Selene, y Lengua siempre de trata de señas. aprender. Si Hola. les dices lenguaje, se ofenden. ¿Cómo debe de ser? Lengua de señas. Ok, lengua de señas, Que de corrijo. hecho, ajá, lengua de señas que de hecho está catalogada como una lengua oficial de México también, o sea, como el náhuatl, como así. Y hay otra cosa, yo creo que son pequeños esfuerzos, ya hablamos, por ejemplo, de las empresas, ¿no? El gobierno también está haciendo como, pues como esos pasitos, esos pequeños avances que en un futuro nos van a llevar a algo muy grande y a una sociedad realmente completa y totalmente incluyente. A principios del año pasado, en cuestión de educación, se aprobó una ley, o más bien la ley que existe para los derechos de las niñas y los niños, y los adolescentes también. Ahí se incluyó que ahora también en las escuelas se va a implementar la lengua de señas, va a ser como una clase obligatoria, Como materia, como una o una materia materia extra. obligada, ajá, Mm, para incluir a las personas que son o que tienen alguna discapacidad auditivo. auditiva. Ujú, exacto. Qué padre. Entonces, ajá, eso también está padre. Digo, sí es paso a pasito porque al final del día pues, fue a principios del año pasado y hasta ahorita pues la mayoría de las escuelas no lo tienen, ¿no? Pero creo que al final del día pues son avances y el chiste es ese, que la lengua de señas no iba a ser, va a ser como oficial en las escuelas para que todos la aprendamos. Y la verdad es que pues sí, sí, está padre. Qué chido, ¿no? Ujú. Pues esperamos que sigamos educándonos. Realmente hay que seguir echándole ganas y seguir aprendiendo cada día, ¿no? Y que también no nos esperemos a que alguien nos lo imponga o nos lo dicte, sino que sea por iniciativa propia, ¿no? Yo creo que sí debe haber de crearnos conciencia nosotros mismos para apoyar a la gente que tiene discapacidad y además porque en algún momento vamos a ser adultos mayores y podemos llegar a tener alguna discapacidad también. Digo, no pensar o no crecer con esa idea de que
ser de la tercera edad significa que ya vas a estar en silla de ruedas o no vas a poder hacer ciertas cosas, pero sí pensar que nadie está exento, porque lo que decíamos hace rato, hay gente que nace con algún tipo de discapacidad, pero hay gente que tiene accidentes o que se va degradando su cuerpo. Incluso hay discapacidades que son porque tus órganos ya no, se empiezan a deteriorar y ya no funcionan. Y eso Es como como lo la diabetes te defines. quita muchos. Ajá, De exacto. hecho, la diabetes te provoca muchas enfermedades. Por ejemplo, apenas le decían a mi mamá, ¿no? Señor, usted tiene que cuidarse de la diabetes porque le puede provocar ceguera. De la noche a la mañana usted puede dejar de ver. Y te quedas así como de ching, o sea, ¿cómo de la noche a la mañana vas o sea, cambiar tu mundo? Porque Exacto. ahorita ves y tú mañana puedes amanecer y adiós Ya luz y nada. adiós todo. O sea, hay No, que hacer mucho y no nada más le cambia la vida a ella, a todo su a entorno. la familia en Ujú. general, o sea, no solo la persona que lo está padeciendo, sino toda su familia alrededor o toda la gente que los rodea, ¿no? ¿Cómo va a ser su vida? Entonces, Ya no va a poder trabajar, porque es lo primero que te pasa, ¿no? O sea, ya no se va a poder mover. Justo está pasando eso en el caso muy cercano. Por la diabetes está perdiendo la vista, pero ella ya no oía, ya tenía un tema auditivo y entonces pues ahora está más cañón, o sea, en un momento a otro puede suceder. Ujú. Ya no ve muchísimo por la diabetes. Entonces ahora dices, ya no va a poder trabajar, pero no porque no tenga la capacidad del intelecto, sino porque no se tienen los medios como sociedad, como pues para que se vaya, ¿no? Para que se incluya en otro ambiente o vas a tener que cambiar de vida porque ¿qué puedes hacer para producir? O sea, no, es una onda bien cañona. Yo les quería comentar que en Disney, por eso es la ciudad mágica, ¿no? Todos los personajes, o en su mayoría, se dan cuenta y ubican cuando un niño habla lengua de señas. Y de eso está hecho, padrísimo. Porque dices, ¿Saben ellos? sí, sí, se dan cuenta, porque de hecho hasta creo que ellos mismos saben hablar en señas. Había un ellos, video de una niña, ¿no? así es. Ajá. Había un video de una Esa la niña. nena. Y como el papá, pues obviamente, papá de una persona con discapacidad, ya estás educado para que tú atiendas a ellos y les trates de explicar, ¿no? Entonces, cuando se le acerca al Mickey, o a Mimi creo que es, Mimi, a la y Mimi. Mimi se da cuenta luego que la niña habla, entonces ya no le hablan, ya no le dicen, y entonces le empieza a hablar con señas, con el lengua de señas, y todos te quedas así de, qué padre, ¿no? La niña y todo mundo se siente increíble porque es un gesto que les cambia la vida. Padre, sí, claro. Porque dices, ya, los demás no me importa, ¿no? Si luego, porque pues hay gente que nunca lo va a entender, ¿no? Pero el que tú llegues a un lugar y te digan, hola, una letra, una palabra, una seña, dices, qué padre, ¿no? Le soy importante y me está dando mi lugar. Y eso sucede, también en la película, esa me gusta mucho, la de Milagro en la calle 34 de Navidad, del Santa, que también se da cuenta que un niño es sordo-mudo y hace lengua de señas, y entonces pues la mamá de la niña se acerca y le quiere decir al Santa, pues que nada más pose para la foto, ¿no? Nada más lo que quiere la foto. Y no, la niña le empieza a hacer señas y el Santa le empieza a contar con lengua que le diga su carta. Qué La niña le dice con señas que quiere su carta de Navidad, que una muñeca y todo. Y ella dice, son pequeños cambios que generan en la vida de una persona, le cambiaste el día, ¿no? Totalmente. Pues yo creo que nos podemos quedar con eso ya para cerrar el programa. Hay que pensar siempre en que vivimos en una sociedad y que no estamos exentos. Nos puede pasar a todos, aunque sea temporal, como lo fue en mi caso, pero pues sí darse cuenta que tenemos que tomar acciones y pues acelerar este proceso o estos pasitos de cambio para que la sociedad sea mejor cada día, ¿no? Así que, pues nos vemos en el próximo programa. Les recuerdo que ya pueden escucharnos en podcast, en la plataforma que ustedes prefieran. Estamos en casi todas, así que escúchenos. Recomienden nuestros videos también para que más gente nos vea y suscríbanse si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo Dios las crea y nosotras nos juntamos. Bye.